¿Alguna vez te has preguntado quién serías si dejaras de intentar agradar? ¿O qué quedaría de ti si todas tus máscaras cayeran? ¿Y si la sanación que tanto buscamos no trajera alivio, sino silencio? Carl Jung escribió: el colapso de la persona suele confundirse con depresión, pero tal vez lo que sentimos después de enfrentar nuestra sombra no sea tristeza. Tal vez sea algo mucho más profundo y mucho más real. Imagina esto: te sumerges en lo más profundo de ti. Revuelves recuerdos, dolores, traumas, fantasmas. Haces el trabajo, miras a los ojos aquello que evitaste durante toda tu vida, y entonces el silencio, sin prisa, sin dirección, sin urgencia. Sientes como si hubieras roto algo dentro de ti. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo que se rompió fue simplemente el mecanismo de supervivencia que te mantenía en movimiento por miedo? No estás vacío, estás limpio. Todos nosotros en algún momento nos ponemos máscaras para ser aceptados. El profesional ejemplar, el hijo perfecto, la pareja ideal. Y en algún nivel sabíamos que no era real, pero seguimos, porque detenernos daba demasiado miedo. Y entonces un día, el suelo se abre. Lo que antes te impulsaba ya no lo hace. Y lo que solía doler, ahora simplemente guarda silencio. Este video trata de ese momento, ese vacío entre el dolor antiguo y la motivación auténtica. Esa pausa que no es un fracaso, es un renacimiento. Vas a entender por qué, después de enfrentar tu sombra, sientes que perdiste el fuego y por qué ese silencio puede ser lo mejor que te ha pasado. Juntos, vamos a atravesar esta noche oscura del alma, no con fórmulas prefabricadas, sino con el valor de escuchar lo que solo el silencio es capaz de revelar. Enfrentaste tu sombra, hiciste el trabajo, lloraste lo que tenías que llorar, gritaste contra la almohada, te sumergiste en el abismo de tu propia historia, reviviste memorias que nadie más recuerda, excepto tú. Temiste perderte, y aún así, seguiste adelante. Pero ahora, todo lo que sientes es un extraño silencio, una quietud casi aterradora. No hay aplausos, no hay una luz divina iluminando el camino, solo un vacío. Y es aquí donde casi todos se asustan, porque nos condicionaron a creer que sanar es como tomar una medicina. Te tragas la píldora del dolor, atraviesas el malestar y después, listo, vuelves a la normalidad. Pero no existe un regresar cuando desciendes hasta la sombra. Lo que te impulsaba antes, la prisa, el miedo, el deseo de ser visto, simplemente deja de tener sentido y te encuentras en un territorio inexplorado donde nada te jala hacia adelante y nada te empuja hacia atrás. Carl Jung llamó a esto la nigredo del alma, la etapa de la alquimia psíquica en la que lo viejo muere, pero lo nuevo aún no ha nacido. Es un duelo sin ataúd, una ausencia sin nombre. En ese momento muchos se preguntan, ¿será que hice algo mal? Pero tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué parte de mí por fin tuvo permiso de morir? Durante años, quizás décadas, te moviste por motivaciones que no eran tuyas. El miedo a decepcionar a alguien, la necesidad desesperada de probar tu valor, el pánico de quedarte atrás. Esas fuerzas no son pequeñas. Son potencias invisibles que nos arrastran por la vida como marionetas bailando para una audiencia que nunca pidió boleto. Y entonces, al hacer el trabajo profundo, ese que sangra sin herida visible, cortas esos hilos, uno por uno, y de repente ya no bailas. Pero el problema es que aún no has aprendido a caminar por tu cuenta. Te despiertas por la mañana y te preguntas, ¿por qué ya no siento ese fuego? Pero ¿y si ese fuego no era tuyo? ¿Y si solo era ansiedad disfrazada de productividad? ¿Solo miedo disfrazado de propósito? Sara, vamos a llamarla así, pasó 2 años sanando después de una relación devastadora, terapia, meditación, llanto en silencio mientras lavaba los trastes en la cocina. Se liberó de la codependencia, aprendió a estar sola, enfrentó los traumas de la infancia y entonces volvió al trabajo y todo se sentía distinto. Miraba sus antiguos objetivos como quien observa un juguete roto de la infancia. ¿Por qué esto me importaba tanto? Así es como llega el vacío, disfrazado de apatía, pero cargado de significado oculto. La verdad es que no estamos acostumbrados a existir sin una función, sin rendimiento. Nos enseñaron que si no estamos produciendo, estamos fallando, que si no sentimos entusiasmo, algo anda mal. Pero el silencio no es un error, el silencio es una respuesta. Dice, ya no necesitas correr. Susurra, ahora es momento de escuchar, no de hablar. Desafía. ¿Y si lo que antes te motivaba ya no es suficiente para sostener a quien estás por convertirte? Y aquí comienza el verdadero trabajo. No el de enfrentar al monstruo, sino el de soportar el vacío después de haberlo vencido.
porque el monstruo, al menos, te daba un propósito. Y ahora, sin batalla, sin lucha, sin urgencia, ¿quién eres? La mayoría de las personas intenta llenar ese espacio de inmediato, vuelven a los viejos hábitos, crean nuevos objetivos, se lanzan a proyectos, pero el alma no tiene prisa, quiere ver si eres capaz de simplemente estar, sin distracciones, sin promesas, sin rendimiento. Esta es la prueba, no de fuerza, sino de presencia. Tal vez tú estés en ese lugar ahora, sentado en un cuarto oscuro, mirando el techo y preguntándote si perdiste algo en el camino. Tal vez piensas que estás estancado, pero ¿y si ese estancamiento fuera en realidad un útero? Lo que parece inercia puede ser gestación, lo que parece fracaso puede ser un silencio fértil, lo que parece ausencia puede ser la presencia de tu verdadero yo, aún tímido, aún sin palabras, intentando emerger por primera vez sin el maquillaje de la persona. Y aquí, en este intervalo entre el final y el comienzo, lo que necesitas no es motivación, es paciencia. No te apresures a salir de ese lugar. No intentes transformarlo antes de comprenderlo. Escucha lo que tiene que decirte, porque a veces lo que parece un final es solo el intervalo sagrado entre quien fuiste y quien está a punto de revelarse. ¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de estar actuando en tu propia vida? Como si, de repente, todo, el trabajo, las relaciones, las conversaciones, incluso los pensamientos, parecieran ensayados, como si estuvieras dentro de un teatro, pero hubieras olvidado qué papel estabas interpretando. Eso no es un delirio, es la grieta de la persona. Carl Jung decía que la persona es el sistema de adaptación al mundo exterior, pero la verdad oscura que él también conocía, y que pocos se atreven a admitir, es que la persona puede convertirse en una prisión, no porque sea falsa, sino porque, con el tiempo, olvidamos que es solo una máscara. Desde pequeños se nos enseña cómo agradar, cómo obedecer, cómo ser amados. Aprendemos que ciertas partes de nosotros deben mostrarse y otras esconderse. Creamos un personaje, un yo social, una versión aceptable, elogiable, funcional. Y cuanto más recompensas nos da esa persona, atención, afecto, éxito, más creemos que eso somos nosotros. Pero entonces haces shadow work y lo que antes parecía una armadura se convierte en una jaula. Empiezas a darte cuenta de que aquello que te hacía ser admirado era exactamente lo que te alejaba de tu verdad. Imagina una casa. Vives en ella durante décadas, cómoda, conocida. Un día decides explorar el sótano, ese lugar que evitaste durante tanto tiempo. Ahí encuentras fotos antiguas, pedazos de memoria, cicatrices olvidadas, y al regresar al piso principal, algo ha cambiado. La decoración parece falsa. Los muebles te aprietan. Las paredes, antes protectoras, ahora sofocan. Esa casa era tu persona. Y ahora, aunque aún vivas ahí, ya no puedes llamarla hogar. El colapso de la persona no es una explosión dramática. Es un derrumbe lento, interno. Empiezas a actuar como siempre lo hacías, pero algo no encaja. Las palabras salen de tu boca y suenan vacías. Ríes, pero no sientes nada. Entregas resultados, pero te sientes como un impostor, no por no ser capaz, sino porque ya no eres ese que tenía sentido existir en ese papel. Aquí es donde muchos confunden esto con depresión, porque hay un duelo, un cansancio existencial. Pero no es que la vida haya perdido su sentido, es la versión de la vida que fue moldeada para agradar al mundo y no a tu alma. David, llamémosle así, era un arquitecto brillante. Tenía metas, reconocimiento, una carrera sólida. 3 años de terapia profunda lo liberaron de traumas antiguos, de la constante búsqueda de aprobación paterna. Pero al volver al trabajo, se sintió como un actor que olvidó sus líneas, no porque fuera incompetente, sino porque el guión ya no tenía sentido. Todo parecía estar bien, pero dentro de mí, todo gritaba que estaba mal. Así fue como describió el colapso de la persona, una especie de exilio interno, estar en el mismo lugar, pero ya no pertenecer. ¿Y qué hacemos con eso? La mayoría intenta recoger los pedazos, volver a la normalidad, reconstruir la persona con pequeñas adaptaciones, como si se pudiera engañar al alma, pero el alma no negocia. Ella quiere totalidad, no actuación. Y lo que pocos entienden, y aquí está la clave, es que ese colapso no es una falla del proceso, es el proceso. Es la transición entre vivir como quien necesitabas ser y empezar a vivir como quien realmente eres. Pero vivir sin persona parece imposible. Después de todo, ¿quiénes somos sin nuestras máscaras? ¿Sin los títulos? ¿Sin las certezas?
sin los roles que nos daban sentido? La respuesta es desconcertante. Somos espacio. Espacio vacío donde lo nuevo puede nacer. Espacio abierto donde la verdad, por primera vez, puede respirar. Espacio fértil donde el alma finalmente puede elegir su propia forma. Jung llamaba a esto individuación, el proceso por el cual nos volvemos íntegros, unificando luz y sombra, ego y ser. Pero ese camino pasa inevitablemente por una ruina, la ruina de la persona. Y esa ruina no es bonita, no es inspiradora, no da likes ni frases de motivación. Es solitaria, es confusa. Es el momento en que te miras al espejo y dices, no sé quién soy, pero sé quién ya no quiero ser. Ese es el comienzo, el verdadero comienzo. Si estás aquí, en ese lugar entre la máscara y el rostro desnudo, respira. No estás perdido, estás siendo devuelto a ti mismo. Y eso, aunque ahora parezca vacío, es el acto más sagrado de todos. Hay un momento, después del colapso de la persona, en que todo se silencia. Miras a tu alrededor y ya no reconoces los caminos. El yo antiguo se ha ido. El nuevo aún no ha llegado. Es como si caminaras por un desierto psíquico, un territorio árido, sin mapas, sin senderos, sin brújula. No es el infierno, pero tampoco es el paraíso. Es el entre. Jung llamó a esto nigredo, la etapa de muerte simbólica en la alquimia interior, la descomposición de la identidad anterior. Los alquimistas decían que antes de que apareciera cualquier oro, era necesario enfrentar la putrefacción, la negrura absoluta, el fin de lo que fue. Y ese fin, en la psique, se siente como un cansancio sin causa, como una indiferencia frente a lo que antes ardía, como si todo lo que creías importante se hubiera evaporado. Puedes estar rodeado de amigos, de oportunidades, de amor, y aún así, todo suena distante, no por ingratitud, sino porque algo dentro de ti está en suspensión, en espera, como si el alma se hubiera retirado a un rincón, reorganizándose en silencio. Y ese silencio es brutal para el ego. El ego quiere acción, quiere movimiento, quiere saber qué hacer, a dónde ir, qué arreglar. Pero en el desierto no hay nada que hacer. La única instrucción es, camina, aunque no haya destino, aunque no haya respuesta. Sara, aquella que sanó tras años de dolores ocultos, describió ese estado como esperar una voz que no habla. Se despertaba, miraba al techo y sentía nada. No era tristeza, no era angustia, era ausencia. Y es ahí donde la cultura nos traiciona, porque vivimos en un mundo que odia el vacío, que corre a llenarlo con productividad, con metas, con entretenimiento, que medicaliza la duda, patologiza la pausa, convierte cualquier silencio en síntoma. Pero ¿y si el silencio fuera necesario? En antiguos ritos de paso, el iniciado era llevado al desierto, al bosque, a la cueva. Ahí, en soledad y privación, confrontaba a sus propios fantasmas, no para vencer algo, sino para escuchar algo, algo que no se revela en el ruido. En el desierto psíquico, pierdes los viejos motivos, el deseo de demostrar, la urgencia de conquistar, la necesidad de ser visto, y te quedas solo con lo esencial, y lo esencial al principio parece poco, parece nada, pero es de esa nada que algo nuevo puede emerger, un tipo de motivación que no viene del miedo, ni de la comparación, ni de la carencia, sino de un lugar más profundo, más auténtico. David, el arquitecto, vagó por ese desierto durante casi un año. Despertaba sin propósito, caminaba sin entusiasmo, pero en algún momento algo cambió. En uno de esos días vacíos, vio un edificio abandonado, y algo ahí susurró. Un interés pequeño pero sincero, no un debería, sino un ¿y sí? Ese es el primer signo. En medio de la sequía, una pequeña fuente, un hilo de curiosidad, un brillo tímido en medio de la nada. Pero el ego, impaciente, intenta convertir ese hilo en río. Quiere transformar el ¿y sí? En plan de acción, un proyecto, en productividad. Y el verdadero reto es resistir esa prisa, porque en el desierto todo necesita ser sentido antes de ser nombrado. Todo necesita ser escuchado antes de ser entendido. Y lo más difícil, todo necesita ser vivido sin garantía. Caminas por ese territorio entre la vida antigua y la que aún está por venir, entre el papel que murió y el ser que todavía no sabe cómo habitar el mundo. No hay atajos, no hay receta, solo una pregunta. ¿Eres capaz de permanecer presente incluso cuando no hay nada que hacer? Esa pregunta vale oro, porque quien logra sostener el vacío sin intentar llenarlo es quien está listo para ser llenado por algo real. Y ese algo, al que llamaremos verdad, self, alma, no grita, no exige, no impone, espera.
en el centro de tu desierto, como una flor que solo brota de noche, cuando nadie la está mirando. Y entonces un día, en medio de la nada, sientes algo. No es una explosión de ideas, ni un plan milagroso. Es un susurro, un casi pensamiento, un tenue deseo de levantarte de la cama, no porque debas, sino porque algo te llama. Parece frágil, pero es real. Y así es como el verdadero yo comienza a hablar, sin gritos, sin urgencia, con delicadeza, con intimidad. Jung decía que el self, con S mayúscula, no compite con el ego, espera. Y cuando el ego finalmente se calla, es como si el self se acercara y dijera, ahora sí podemos hablar. La mayoría de las personas nunca escucha ese susurro. Están demasiado ocupadas tratando de motivarse a la fuerza, repitiendo frases de autoayuda, alimentándose de metas y recompensas. Confunden el entusiasmo con ansiedad. Llaman pasión a lo que, en realidad, es pánico disfrazado de rendimiento. Pero cuando atraviesas la noche oscura del alma, cuando enfrentas el vacío sin intentar taparlo, cuando te permites no saber quién eres, entonces, y solo entonces, escuchas. Y lo que escuchas es simple, nada espectacular, nada con cifras, likes o trofeos. Escuchas ganas de andar descalzo, de escribir una frase en un cuaderno viejo, de visitar una casa antigua, de hacer algo sin saber por qué. David, el arquitecto que antes vivía de metas y cronogramas, empezó a visitar ese edificio abandonado, no para remodelarlo, no para diseñar un proyecto, solo para estar ahí, sentarse, observar, sentir. Y en ese silencio surgió algo nuevo, una idea, no forzada, sino recibida, no empujada, sino acogida, una motivación que no venía de la carencia, sino de la conexión. Esa es la diferencia. La motivación verdadera no es un grito de guerra, es una música lejana que comienzas a seguir sin saberte la letra. Ella no te exige, ella te llama, ella no requiere esfuerzo, ella requiere escucha. Es como si algo dentro de ti, algo esencial, puro, ancestral, por fin encontrara espacio para respirar. Como si dijeras, entonces era esto todo el tiempo. Esto era lo que necesitaba sentir para recordar quién soy. Y eso lo cambia todo. Cuando la motivación nace del self, no persigues las cosas como si tuvieras hambre desesperada. Caminas hacia ellas como quien reconoce a un viejo amigo. No escribes porque necesitas demostrar algo. Escribes porque ya no puedes guardarlo dentro de ti. No trabajas para que te valoren. Trabajas porque lo que haces expresa quién eres. No amas para no estar solo. Amas porque desbordas. Y cuando eso pasa, el mundo cambia. O mejor dicho, el mundo sigue siendo el mismo, pero tú lo ves diferente, porque ahora todo lo que nace dentro de ti lleva una firma, la de la verdad. Y la verdad no se fabrica, se escucha. Pero esa escucha solo es posible cuando el ruido de la persona se apaga, cuando el desespero por rendir desaparece, cuando la urgencia del ego se agota, y por eso el vacío era necesario, porque limpió el escenario, apagó los reflectores, hizo callar a los personajes, para que, en la oscuridad, el verdadero yo pudiera entrar y decir con voz baja pero inconfundible, ahora soy yo quien vive aquí. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos un mensaje rápido y tal vez sea el más importante de este video. ¿Alguna vez has sentido que estás bloqueado aunque estés intentando cambiar? ¿Has notado que, por más que leas libros, veas videos, te esfuerces, algo invisible sigue jalándote de regreso a los mismos patrones? Pues escucha bien, eso no es casualidad y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que ha sido usado por siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso, pero increíblemente eficaz, que une ciencia, psicología y sabiduría ancestral, y que hasta hoy pocas personas conocen. Quienes lo aplicaron describen que es como si una llave girara por dentro. Claridad, disciplina, una identidad más fuerte, como si, por primera vez, realmente tuvieran el control de su propia mente. Si quieres saber más sobre esto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y descubre por ti mismo de qué se trata. O, si prefieres, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado aquí abajo. ¿Alguna vez te has sentido inmóvil, como si el mundo siguiera girando y tú estuvieras congelado en el tiempo? No es depresión, no es flojera, no es fracaso. Es transición. No estás roto. Estás siendo preparado. Nos enseñaron a temerle a la pausa, a desconfiar del silencio, a huir del vacío como si fuera un enemigo.
Pero ¿y si fuera un regalo disfrazado? ¿Y si esa aparente estancación fuera el terreno fértil donde tu verdadero yo comienza a echar raíces? Jung decía que no te vuelves iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso toma tiempo, requiere silencio, requiere inercia, porque el ego quiere prisa, pero el alma quiere maduración. Tienes que entender esto. No es que hayas perdido la motivación, simplemente dejaste de moverte por miedo y aún no has aprendido a moverte por amor. Eso crea un vacío, una tierra de nadie entre quien fuiste y quien todavía no se ha revelado. Pero esa tierra de nadie, esa aparente estancación, es el vientre de tu nuevo yo. Es ahí, en esa pausa incómoda, donde todo comienza a gestarse. Piensa en una serpiente cambiando de piel. Durante ese proceso casi no se mueve. Está vulnerable, sensible, expuesta. Pero es en ese tiempo de inmovilidad que se transforma. Tú estás en ese momento y sé que es difícil. Ves a las personas seguir con sus vidas, produciendo, avanzando, mientras tú apenas puedes escoger qué ropa ponerte, mientras sientes que ya no perteneces a nada. Pero ¿y si eso que llamas fracaso fuera, en realidad, el momento más sagrado de tu vida? ¿Y si fuera en este tiempo sin acción que por fin te estuvieras liberando de las presiones que te esclavizaron por tanto tiempo? Es en ese silencio donde aprendes a confiar, no en el control, sino en el proceso. ¿Recuerdas a Sara? Pasó meses sentada frente a una ventana, mirando a los niños jugar en la calle. Ella, que antes corría tras cargos, resultados y metas, ahora solo observaba. Y un día, sin aviso, se dio cuenta de que algo en ella sonreía, no porque tuviera un plan, sino porque algo dentro de ella, por fin, estaba completo. Así fue como descubrió su nuevo camino, no persiguiéndolo, sino permitiéndose quedarse. Esa es la clave que pocos entienden. La pausa no es ausencia de progreso, es la base para un progreso que nace del alma y no de la ansiedad. No hay nada malo contigo, lo que hay es un alma cansada de forzarse, un cuerpo exhausto de intentar encajar en trajes que ya no le quedan, una mente que, por primera vez, ya no quiere competir, solo quiere existir. Y eso, mi amigo, mi amiga, es el inicio de todo. Recuerdo una noche, hace años, en la que me quedé sentado en la terraza de mi casa, escuchando un silencio que parecía devorarme. Acababa de abandonar un proyecto que me definía. Había perdido las ganas de hacer todo eso que antes me daba sentido. Recuerdo mirar las luces de la ciudad como quien observa otro mundo, y en ese silencio no recibí ninguna respuesta, pero sentí algo dentro de mí que decía: estás exactamente donde necesitas estar. Este canal nació de esas noches, de ese silencio, de esa transición entre quien creía ser y quien comencé a permitir que surgiera. Si llegaste hasta aquí, debes saber, este viaje también es tuyo, y no estás solo. Ahora, si este video tuvo sentido para ti, haz ese ritual sagrado del Internet. Dale like, comenta, comparte, suscríbete. Sí, lo estoy pidiendo con la misma voz existencial con la que te hablé sobre el vacío del alma, porque hasta los buscadores necesitan del algoritmo. Y en los comentarios, cuéntame, ¿estás en el desierto? ¿Estás escuchando el susurro? ¿O solo estás tratando de entender por qué demonios despiertas sin motivación y sientes que eso puede ser el mejor y el peor sentimiento del mundo? Y si tienes el valor, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora. No voy a decir el tema, pero digamos que, si este video fue una inmersión profunda, aquel de allá es donde la luz comienza a fallar y empiezas a ver lo que hay en el fondo.